Muy buenos días para todos, vaya el cordial saludo a todos los chicos del octavo grado. Aquí les saluda el profesor Roberto Vera para dar continuidad un poco a nuestra clase que tiene que ver con la materia de ética. Hoy vamos a meternos en un tema muy importante. Llegamos a la unidad 11 en nuestro libro. Vamos a trabajar hoy en la página 122 de nuestro libro. Hemos avanzado bastante ya y llegamos realmente a la unidad 11 en nuestro material de texto, ¿ok? Entonces vamos a arrancar allí para los que me van a seguir en su libro de texto en la página 122. Vamos a transitar hoy en ese segmento de nuestro libro. Me gustaría que me estén siguiendo porque hay mucho contenido que va a quedar para la lectura de ustedes. Es muy importante lo que tenemos en esta clase, los derechos humanos, ¿ok? Lo vamos a partir en dos sesiones para que quede lo suficientemente claro. ¿Qué son, como dice ahí en el título, los derechos humanos? Son todas aquellas garantías que protegen la individualidad propia de cada persona en busca de la no discriminación y la no distinción entre ambos sexos, razas, etnias y religiones. Los derechos humanos son una garantía universalmente propuesta que se creó para, como dice aquí en pantalla, para proteger los derechos individuales de una persona. Justamente los antecedentes de los derechos humanos es muy interesante. Dice que hasta tiempos inmemoriales los seres humanos solo tenían derechos por pertenecer a un grupo, como una familia o una clase social. Solamente se tenía derechos cuando se pertenecía a una clase alta, a la clase noble, a la clase real de los reyes, de las tribus especiales, etcétera. Pero interesantemente, en el año 539 antes de Cristo, es decir, hace 2500 años, hubo un rey muy famoso, Ciro el Grande, conquistador de Babilonia. Inclusive este rey es nombrado varias veces en la Biblia porque también formó parte de la historia del pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Babilonia. Tiempo después, este famoso rey Ciro el Grande hizo algo insólito, hizo algo que no estaba en los planes, no era común para aquel tiempo. Ciro el Grande fue un gran conquistador, era el emperador, el rey del imperio persa, que era gigantesco en aquel tiempo. Liberó a todos los esclavos. Decidió que todos los esclavos sean libres y hizo una proclama que quedó en la historia, por eso se lo recuerda aquí, y proclamó que todo ser humano tiene derechos. No importa su nacionalidad, no importa su origen, que todo ser humano tiene derechos. Y allí nació, podemos decir que ya desde hace más de 2500 años, nació la idea de que un ser humano tiene derechos, que no podemos transgredir los derechos de las personas. Allí nació el concepto, se comenzó un poco a pensar en la idea de que un ser humano tiene derechos, que tiene derecho a desarrollarse, tiene derecho a ser libre. Fueron un poco los primeros comienzos del cuestionamiento de la esclavitud, por ejemplo, y que todo ser humano, como bien decía este gran emperador, tiene el derecho a desarrollarse como hombre libre. Eso es lo que entendemos por un antecedente histórico de lo que son los derechos humanos. Ahora bien, lo que en nuestro tiempo rige es lo que llamamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es muy importante, chicos, porque aquí en el libro ustedes esto van a encontrar en la página 123, esto que les estoy mencionando aquí. Pero ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Tuvo su surgimiento, como dice allá en pantalla, en el año 1948 por iniciativa de las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era recién creada, y consta de 30 artículos en las cuales se protegen las garantías básicas de todos los habitantes del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió después de la Segunda Guerra Mundial
porque esa guerra, como todos ustedes saben, causó una injusticia tremenda. Muchísimas personas fueron asesinadas, fueron desposeídas, simplemente por no respetar la dignidad de esas personas como seres humanos. Se cometieron delitos de infrahumanidad indecibles durante la Segunda Guerra Mundial, y ante toda esa debacle social que dejó la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo se dio, por ejemplo, el holocausto de los judíos, donde 6 millones de judíos civiles fueron asesinados simplemente porque eran judíos. Entonces allí nació un poco la necesidad de que nunca más se vuelva a repetir esto, por lo menos en la intención intergubernamental de las naciones. Se creó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Y aquí algo muy importante, chicos, no puedo poner todo en pantalla porque el texto es sumamente largo. En la página 124 ustedes van a encontrar en el libro, porque es la primera vez que yo por lo menos veo esto transcrito en un libro, que los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se explica cuál es el desarrollo de las leyes y qué es lo que protege, en otras palabras, los derechos humanos. Pero aquí yo les voy a parafrasear, les voy a resumir que los derechos humanos, por ejemplo, en el artículo primero dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales. Eso es lo primero que plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos, también otra cosa que plantea, que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que toda persona tiene derechos y libertades, o sea, están definidas, están garantizadas, que todo ser humano es libre, que la esclavitud no es aceptada a partir de 1948 por los derechos humanos. Por ejemplo, en el artículo 3 dice: todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y así sucesivamente. Lo que hacen estos artículos es defienden la integridad, la dignidad, la defensa del ser humano ante entidades del Estado, entidades sociales o mismo de personas que quieran atentar la dignidad de una persona. Lo que hacen los derechos humanos es proteger a la persona. Eso es lo que tenemos en el libro. Por ejemplo, algo muy importante que tiene que ver, en el artículo número 20, por ejemplo, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. O sea, una persona es libre de pertenecer al grupo que quiera pertenecer. Obviamente, toda vez que no sea un grupo delictivo que transgreda la ley. Por ejemplo, el artículo 17 dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Esta es la ley, por ejemplo, que regula y también defiende el derecho a la propiedad privada, aunque eso está en la Constitución Nacional. Pero en el artículo 17 de los derechos humanos esto está garantizado, porque durante la Segunda Guerra Mundial a muchísimas personas se le quitó su propiedad en forma ilegal. Fue prácticamente un concierto de delitos uno detrás de otro lo que fue en la Segunda Guerra Mundial, y en función a eso, en consecuencia a eso, surgieron estos artículos, estos 30 artículos que forman lo que conocemos los derechos humanos. Si ustedes le echan una lectura, a mí me gustaría que como tarea principal ustedes puedan leer lo que tenemos en la página 124, ahí está el preámbulo, 125 los primeros artículos, 126 hasta la página 128. Ustedes en el libro tienen la transcripción total de lo que es lo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ok? Y para no hacer muy larga esta emisión, vamos a partir esta clase en dos. Entonces lo que ustedes van a hacer de esta actividad es leer el cuestionario que está en la página 130.
131. ¿Ok? Solo la página 131, porque la actividad que está en la página siguiente lo vamos a continuar nosotros en la próxima clase. Ustedes solo van a desarrollar la actividad que está en la página 131. ¿Ok? Bien, cuando lo tengan, como ustedes ya saben, lo pueden levantar en la plataforma y nosotros nos reencontramos en nuestra próxima emisión, continuando este apasionante tema de los derechos humanos y cómo también se aplica, cómo se prescribe, cómo es que se desarrolla en los diversos medios, a través de las leyes, en las diversas comunidades, en los diversos países. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención, les envío un fuerte abrazo en la distancia, nosotros nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.